¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, como he dicho, nuevas ofertas, nuevas novedades llegan para esta próxima semana en MGG, y ojo, que tenemos una semana realmente cargada en cuanto a mutantes, que obviamente también cuentan como oferta, chicos. Principalmente pues tenemos ya la fecha y precios oficiales de la salida del nuevo mutante Elidron, un mutante que ya hablamos en el canal. Obviamente no ha cambiado nada de lo que dije de mi anterior video, pero para aquellos que aún no conocen la fecha y precio en el que saldrá este mutante tan increíble. Tenemos el regreso del mutante Lepidotech, también tenemos el regreso de Huesamblaje. Sorpresivamente también el regreso tanto de las Ceres como del Orión, que muchos lo han estado esperando. Tenemos las fechas y precios de cada uno de ellos. También tenemos otras ofertas que no son tan contundentes e importantes como las anteriores, pero bueno, caja de pesos pesados, orbes de crítico que nadie quiere, entre otros detallitos que la verdad son realmente malos. Y bueno, en los mutantes diarios un par son realmente genial y otros son ya pues descartables en su totalidad. Así que de resto, con esta semana de ofertas, comencemos desde ya. Y damos inicio, chicos, este día sábado 8 de julio con las Moiras en su versión de plata por 1200 de oro. Mutante mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. No hablaré de ella porque, uno, no vale la pena, no tiene bingo bueno, y tercero, está muy cara. Así que pues obviamente no lo vale. Domingo 9 de julio, chicos, tendremos la llegada de las Ceres en su versión de bronce por 720 de oro. Ya saben, mutante monogen galáctico con su habilidad de fortalecimiento. Ya saben que ella es la mutante más veloz del juego, empatada con el Carlinger. Pero bueno, una mutante muy buena que se usa por roles de velocidad en el PvP, entre otras cositas. Pero importante, bingo. Ella está disponible en el bingo de Amazonas Plata, donde ya sabes, si completa todo ese bingo de mutantes femeninas, se podría decir, obtienes un horno. Y bueno, sus respectivas líneas, una de 750 de oro y su otra línea 25 fichas Japot. Así que en realidad por ese precio vale la pena. ¿Puede venir a créditos en un futuro? Sí, pero si te hace falta, pues por esa cantidad está decente. Lunes 10, chicos, tendremos al Genchiroku en su versión de oro por 1350 de oro. Mutante zoomorfo con galáctico con la habilidad de herida. Un mutante bastante olvidado en el meta. La última vez que era fuerte fue en el 2016. Así que obviamente no lo han tocado, así que no lo vale. Y por bingo no tiene nada bueno, además de que está muy caro. Martes 11 llega el Monje Acuso en su versión de plata por 11.2 millones de créditos. Mutante sable con mítico que tiene la habilidad de herida. Estadísticamente es un pésimo mutante, pero aprovechando que está a créditos, vemos su bingo. Una línea te ofrece una estrella de plata y su otra línea 2 triples experiencia. Por bingo es malísimo, pero les recuerdo, viene a créditos, así que añadirlo a la colección no estaría nada mal. Continuamos, papus. Miércoles 12 llegará el Fennec Plus Ultra en su versión básica por 800 de oro. Mutante cyber con zoomorfo con la habilidad de herida, si no me estoy equivocando. Mutante muy malo, chicos, muy malo. No tiene nada bueno en el bingo, así que pues yo esperaría a que viniera a crédito sin problemas, así que olvídenlo tristemente. Jueves 13, Azog en su versión de oro por 1350 de oro. Mutante sable con mítico con la habilidad de respuesta. Mutante bastante olvidado en el meta. ¿Qué quiero decir? Que no sirve para luchar desde hace bastante tiempo. Además, lo repito, precio demasiado elevado, así que para echar un vistazo en su bingo de investigación, tiene una línea que te ofrece 1600 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Así que para realmente obtener una buena ganancia, yo esperaría a que venga o mucho más barato o a créditos, porque también sin problemas este mutante viene a créditos.
Para finalizar con los mutantes diarios, tendremos el viernes 14 al Hércules en su versión de plata por 1190 de oro. Mutante doble cyber con la habilidad de escudo. Obviamente el mutante no vale la pena. Mayormente siempre viene a créditos. También está él en un reactor, así que pues comprarlo por esa cantidad de oro no lo veo viable. Así, aunque es un mutante que solamente se usa para menores del Evo 30, así que pues obviamente no se los recomendaría, chicos. Y bueno, ahí están viendo al Orión por un precio de 2.880 de oro. Mutante heroico mítico con Cyber que tiene la habilidad de debilitamiento. Este será el mutante semanal. Significa que apenas llegue estará disponible en la tienda una semana, chicos. Dirán, Manu, ¿vale la pena? Pues en el meta actual el mutante no tiene mucho valor. No tiene ningún valor. De hecho, es un buen mutante que se usa para campaña, pero ya tienes que tener un Evo bastante decente. Así que si lo recomiendo, ok, pueden comprarlo por colección, chicos. Solamente les digo que en este meta no tiene ningún valor. Si lo quieren por colección, ok, háganlo. Pero ¿qué pasa? Que esta semana también llega lo que es el counter del meta actual por 3000 de oro. Así que si tienes mucho oro, ok, te compras el nuevo mutante que es prioridad ante el Orión. Porque veo que muchos dicen que es mejor Orión que el nuevo mutante. No, chicos, están totalmente equivocados. Orión está bien. Obviamente te sirve para enfrentar asteroides, herederos de los 5 anillos. Es buen mutante. En estrategia es muy buen mutante. Algunos dirán, Manu, pero por el farmeo. En el farmeo actualmente se usa más es borrasca, pero como quieran. La gente que farmea ya sabe definir mutantes. Bueno, debería de saber definir mutantes y no me lo preguntarían ni me lo excusarían. Así que Orión, difícil decisión. O sea, lo pueden comprar de que les va a servir, pues sí les va a servir, pero no más que el nuevo mutante. Así que si tienen mucho oro, ok, se pueden comprar los dos personajes, pero a Orión de resto, si no les alcanza el oro, pues no lo veo para comprarlo. No lo veo como prioridad, simplemente eso. Orión a mí también me gusta y lo uso. Bueno, lo usaba. Ahorita solamente lo uso para campaña. Así que ya ustedes me dirán, chicos, si lo comprarán o no. Y ahora vamos con las otras partes de las ofertas que también son interesantes. Tendremos por un día lo que es el Luis 16 por un precio de 2.500 de oro. Mutante de eventos que estadísticamente obviamente no sirve. No se los recomiendo comprar, chicos. Tiene buenas líneas de bingo. En su investigación tiene una línea para oro. En su bingo de eventos también tiene una línea para oro. Pero ¿qué quiero decir? ¿Por qué no lo recomiendo? Porque él está técnicamente gratis en un reactor, en el reactor de Wester. Así que si te lo puedes sacar por allí con fichas de reactor, obviamente es preferible a gastar 2.500 de oro. Que bueno, 2.500 de oro pues no lo recuperas, ¿no? En las recompensas sí, pero no. Así que obviamente esperen a obtenerlo mediante un reactor o incluso en el Mutant Magnes. Ignórenlo, papus. Caja mítico legendaria. Esta caja te contiene un mutante legendario con el gen mítico al azar, 500 de oro. Esto es pura suerte y azar, así que pues no lo puedo recomendar. Y bueno, chicos, aquí tenemos al protagonista, el Hidrón KXT-271, lo que será el nuevo mutante mensual correspondiente a este mes de julio. Este mutante cyber con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento, ese múltiple galáctico. Les recuerdo que ya hace una semana, bueno, hace 10 días les subí el análisis en el canal. Por si quieren conocer a este mutante, pues les recomiendo al 1000% ver ese análisis, porque es el mutante que dará respiro en este meta tan lleno de Asimov, porque está creado específicamente para darle un paro total al Asimov en el tema de counter. Así que tenemos por fin un counter buenardo para el Asimov, así que estaría bastante, pero más que bastante recomendable comprarlo, chicos. Tienen su versión básica por $10 y su versión en oro por 3.000 de oro. Así que pues cómprenlo como el recurso que tengan, sea tanto dinero o oro. Obviamente siempre es rentable comprarlo con oro, pero obviamente si no tienen mucho oro, si no son de los que juegan, pues pueden ahorrarse eso y comprarlo por dinero real. Pero si es un mutante que va a valer la pena, como lo he dicho, al 1000%. O sea, imagínate que saquen un mutante que le haga counter al mutante que domina el juego.
obviamente ya eso es más que razón suficiente, pero si tienen dudas, véanse mi video análisis que se lo dejaré tanto en el comentario fijado como pues en las tarjetitas, papus, 1000% recomendable. Más ofertas y paquetes, chicos. Tenemos este paquete que se llama Maestro de la Fabricación. Simplemente no hablaré de él porque es un desperdicio de oro, porque esto simplemente lo haces con Medikits en el agujero negro. Otro paquete, chicos, paquete calaveras. Este tendrá un precio de 3.450 de oro. Este paquete contiene lo que es al heroico Rey Esqueleto, al legendario Franken the Dwarf y también al legendario Monogen Necro Huesamblaje. No es un mal paquete en temas de colección, pero en temas de lucha es un pésimo paquete. O sea, gastar 3.400 de oro por mutantes que no vas a usar, obviamente es una decisión muy, pero que muy errónea. Así que, ok, Rey Esqueleto es heroico por colección, pero demasiado precio. Franken the Dwarf para aquellos que les hace falta el horno. Ok, tal vez si te falte Franken the Dwarf solito para el horno, pues a lo mejor hagas la inversión si quieres de ya obtener tu horno. Pero de resto el mutante no sirve para luchar. Y ok, Huesamblaje está entre los 5 mejores mutantes necros actualmente. Pero ya saben que el gen necro literal no existe en el videojuego. Así que si les digo que les recomiendo el paquete, no. Para nada, chicos, solamente sería un mutante de colección. Aunque como he dicho, Huesamblaje no está mal, pero no se usa. Así que, en verdad, decisión final, no lo recomiendo por nada del mundo. Mucho oro para los mutantes que te otorgan. Paquete de críticos, ni lo vean, no lo mencionaré. Luego tenemos la caja misteriosa supermasiva. Bueno, chicos, una caja que se ha quedado atrasada en el tiempo. Así que pues simplemente no malgasten su oro en esa caja. Y bueno, todavía chicos, todavía lo que falta. Tenemos el paquete con el regreso del Lepidotech. Tristemente no son unos precios muy buenos. Así que aquí como lo ven tenemos el paquete Lepidotech Prestigio. El primero que por $25 nos da al mutante Lepidotech, 10 fichas reto y 2.800 de oro. Luego tenemos el paquete del medio por $50, el mutante con 25 fichas reto y 5.900 de oro. Y el último paquete por $100, el Lepidotech con 60 fichas reto y 12.000 de oro. Obviamente chicos, ninguno de estos 3 paquetes es rentable para nada, así que no se los recomiendo. Les recuerdo que el Lepidotech es buen mutante, pero no es tan exageradamente bueno para decir, wow, voy a gastar $25 estando presente por incursión solamente por pagar la entrada 1000 de oro, el mejor cyber del juego, ¿me entienden? Entonces allí hay un punto muy a favor, que está el Asimov ahorita mismo, el Elidron también, que lo puedes comprar por 3000 de oro, que no te otorga el mismo rol, pero es casi, en realidad es casi. Así que bueno, mal momento para volver el Lepidotech. Muy mal momento para volver el Lepidotech. El Lepidotech estaba muy bien cuando salió porque era el counter del Aratomis. Pero ya pasó bastante desde la salida del Lepidotech y actualmente se puede usar, pero no tiene un valor tan importante para pagar tal cantidad de dinero. Y ahora chicos, vamos a la cronología por si les quedaron dudas de las fechas mencionadas. El día domingo las Moiras, el sábado. Día domingo las Ceres con la caja mítico legendaria. El día lunes tendremos al Genshiroku junto al Orión como mutante semanal. Y ese mismo día, lunes 10 de julio, tendremos la llegada del mutante mensual Elidron. Día martes, el monje Akuso con el paquete Maestros de la Fabricación y el paquete Calavera. Día miércoles, Fennec Plus Ultra con los paquetes de Lepidotech. Día jueves, el Azok con los orbes de crítico level 5. Y el día viernes, para finalizar, tanto el Hércules como el Luis 16 y la caja misteriosa super masiva. Así que bueno chicos, en verdad espero les haya gustado el video, principalmente que les sirva. Ya saben que yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar su oro y no malgastarlo.
ofertas muy buenas se acercan, chicos. Principalmente el mutante mensual debería de ser su prioridad. Las Ceres también es buena en el tema del bingo, así que aprovechenla. Y bueno, si no tienen Veloz para PvP, las Ceres les va a venir increíble. Y de hecho, muy buen combo va a ser las Ceres con los dos nuevos, con el nuevo mutante, así que yo creo que deberían de comprarla también sí o sí. De resto, Orión es opcional, Orión no es una prioridad actualmente. Sinceramente, Orión se ha quedado olvidado con el tiempo. Orión se estaba usando hace un par de meses, antes de que saliera la Simod. Era bueno pues para el tema de enfrentar los asteroides, los herederos, incluso Aratomis. Pero claro, salió el meta de la Simod y el meta es una locura total, que obviamente el Orión no tiene lugar para nada. Pero de resto, ¿es bueno el mutante? Sí, pero es una prioridad. Es saliendo en la misma semana en la que está el Helidrón, pues la tiene muy difícil. Simplemente por eso, chicos. Orión es un mutante que también me gusta bastante, pero no tiene prioridad actualmente. Lepidotech muy caro, el paquete calavera por colección está bien, aunque es demasiado oro y no lo vas a usar para luchar, como lo he dicho, solamente por colección. Así que ya saben, amigos, pueden apoyarme con ese poderoso like. Los invito, chicos, a unirse a mi servidor de Discord, el link lo tienen en la descripción. Más de 5600 miembros dedicados al MGG. Cualquier duda o pregunta, que es lo mismo, pueden entrar y hacerla por allá. Y ojito, no olviden suscribirse y activar esa campanita, porque se viene video jugando y platinando, bueno, platinando y jugando con el Helidrón. Se vienen cositas, así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini.